Muy buenas noches, bienvenidos como tal a la revisión del precio para el día de hoy, 23 de septiembre en el activo el Nasdaq. Sesión AM y posiblemente PM. Esta es como digamos, el inicio de semana para nosotros, es la primera vez que nos vemos. Entonces, yo no he movido nada de todo lo que hemos venido haciendo. Por ende, mira que aquí tenemos como tal el alto de la semana, debe ser este bajo de la semana. Recuerde que uno siempre inicia la semana con un análisis semanal. Cuando es inicio de mes es desde mensual para empezar a hacer un top-down análisis. Sí. Por acá tenemos un imbalance que dejó el precio. Es semanal. Esto es semanal. Entonces, marcamos este bici y le decimos de una vez que es bici semanal. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos el mínimo, tenemos el máximo, tenemos ese imbalance. Este es el alto del mes pasado. Este es el bajo del mes pasado. Todo está bien. Y tenemos este Relative Equal Lows que lo podemos también como tener eh, referenciado. Este Equal Lows que tenemos acá. Perfecto. Creo que eso es lo que tenemos por el momento. Lo que se ve en semana. Ahora vamos a diario. Y en diario, ¿qué tenemos? Que este alto es acá, este bajo lo dejamos acá pulido, bien. Tenemos el alto del mes, perfecto. Ahora en 4 horas creo que colocamos lo de diario, no hay lío. Esta liquidez la podemos obviar, o sea, ya fue trabajada o estaba ahí pendiente pero está muy abajo, luego la podemos trabajar. Esta otra, vamos a moverla acá arriba, más bien acá, interesante. No la tengamos en cuenta. Esta también la podemos borrar y en teoría hay un relative equal lows que ya se debió haber trabajado. Ok, en temporalidades menores, bien. ¿Qué tenemos aquí? En realidad, como para uno marcar, tenemos es tener reflejado estos cuartos, ¿sí? Esos cuartos pueden ser interesantes. Cuartos de esa mecha. No tenemos así como más. Sí, no tenemos así como más. Ah, bueno, sí, por aquí tenemos este imbalance. Este es un imbalance de diario. Perfecto. Vamos a marcarlo como diario. Listo. Ahora vamos a 4 horas. En 4 horas debemos de empezar a mirar el alto del día. Este es el día que vamos a mirar. O sea que el alto del día anterior es este. Este es el día que pasó hoy, el que vamos a trabajar. El alto del día es este. Esto lo llevamos acá. El bajo del día sería aquí, control Z. El bajo de ese día es este. Perfecto. El alto del día siguiente, del día anterior, perdón, a este, sería justo donde está el alto de la semana. Bien, los dos confluyen. Y el bajo de este día es este. Listo. Ahora vamos a mover hacia acá el alto que de hacia Londres y hacia acá vamos a buscar el bajo de hacia Londres. Los vamos buscando. ¿Qué más tenemos por acá? Medianoche, ya lo buscamos.
Y por aquí tenemos que este es que el ORG Open, el ORG Open, ok. ¿Y dónde está el ORG Close? Es este, el ORG Close. Muy bien, el ORG Close es como por aquí. Listo. Eso es lo que tenemos en 4 horas. ¿Ok? Y en 4 horas también teníamos este imbalance. Muy bien. Ese es un imbalance. Vamos a dejarlo como estaba, que ya se convirtió fue en un inversion. ¿Qué más tenemos? Eso en 4 horas para lo que fue pues el día de hoy. Vamos a mirar entonces ya, ahora sí, empezamos a ir a donde nos interesa. Vamos a mirar en una hora. En una hora, mire que teníamos este imbalance. Y perfecto. Teníamos ese imbalance, teníamos este institutional order block. Perfecto. Eso en una hora. ¿Dónde estás? Coloquémoslo como OB. ¿Dónde está mi OB? Perfecto. Y también tenemos este pequeño, que es otro imbalance que había, y este otro. Perfecto. Ahí es donde estaba. Eso es lo que teníamos marcado. En la parte superior solamente teníamos estos altos iguales, ¿sí? 4 de la mañana, sí, era el alto de hacia Londres, perfecto. Ahora vamos a 15 minutos y en 15 minutos vamos a buscar entonces de una mejor forma que el ORG close. ORG close debe ser ese. Vamos a buscar por aquí las 12. Por acá 12. Vamos a buscar el ORG open. Parece que es por acá. Muy bien. Ahí vamos. Y seguimos como tal trabajando en qué. Seguimos trabajando en este imbalance, ¿sí? El más fuerte. Vamos a trabajar que el imbalance, este imbalance de una hora, no se ha visto en 15 minutos, sino solamente en horas. Igual, este imbalance es el de 4 horas, que no se ha visto en minutos. Bueno, segundos no me interesa. Ahí vamos bien. Esto es de una hora, perfecto. Pero ese de una hora, vamos a dejarlo que en minutos no se vea. ¿Por qué? Porque es que aquí tenemos uno de 15 minutos. Muy bien. Ese es un OE. Perfecto. Este es de una hora. Entonces, una hora. No lo vamos a dejar ver en 15 minutos. Solamente es para cuando estemos en hora, igual que este. Cuando estemos en hora. Muy bien. Ahí ya estamos bien. Ahora vamos aquí a buscar el mínimo. El mínimo es este. ¿O fue este? No, 7:15. El mínimo fue creado anoche. Bien. Ahora sí ya vamos a donde queremos llegar, que es a un minuto. Y a un minuto vamos y verificamos bien todas estas marcaciones. Bien, bien verificaditas. ¿Qué marcaciones? Entonces está el alto de ayer. Ahí está, perfecto. Vamos a buscar aquí el 6:14, su cierre. Ahí está. El cierre de la vela a las 6:14. Muy bien. Entonces, este sería el mínimo de la sesión hacia Londres, de las dos sesiones hacia Londres. Listo. Medianoche, 12. Perfecto. Open. Ahí estamos bien. ¿Y qué tenemos acá? Hacia Londres, el alto. ¿Sí? Muy bien. Entonces ya aquí, todo eso, todas esas marcaciones que hice, se debieron de haber hecho mientras estábamos por acá.
antes de que el precio que iniciara. Ahora, el precio está en esta zona. Está en esta zona, está por acá. Entonces vemos que el precio viene del alto del día de ayer y el alto que creó a las 4, casi que a las 4:30 de la mañana, el alto de hacia Londres. Ahí está perfecto, ¿sí? Ahí está el precio y no ha vuelto a ir por ese alto, ¿sí? Vino, lo que hizo fue tocar el bajo de ese alto, se desplaza hasta el bajo de hacia Londres y ahí sí rechaza, mira. Exacto, rechaza en el bajo de hacia Londres, ¿sí? Y viene y está por encima del 50%. Si uno mide de este bajo a este alto, acá en la apertura está por encima del 50% y prácticamente en la zona del Naimo. Entonces ahí el precio que hace. Tiene su apertura, empieza a crear como tal eh, recorrido del precio hacia arriba y luego hacia abajo. ¿Qué hizo hacia arriba? Tomó el alto inmediatamente anterior. ¿Cuál es ese alto? El alto inmediatamente anterior. Pasó aquí. No quiere. ¿Por qué no quieres? Ahí está. ¿Ese qué es? El Bullseye Liquidity Minor. ¿Sí? Cogió y lo tomó. Vamos a mirar si ese Bullseye Liquidity Minor coincide con estos. No, no coincide con eso, solamente con estos. Toma la liquidez de ese alto y el precio rechaza, baja. Y va y se toma el mínimo que él mismo creó en su apertura, que fue este. Ahí está, perfecto. Ahí lo tomó. Toma ese mínimo y se lleva este mínimo que había creado mucho más temprano. Bien. Y luego viene y se lleva el mínimo de hacia Londres. Aquí en esos mínimos, entonces, aquí hay un pequeño imbalance. Es muy pequeñito, ¿sí? Podría uno catalogarlo como el primer imbalance. ¿Por qué? Porque resulta que tiene un volume imbalance, ¿sí? Entonces ese podría ser llamado como el primer imbalance, Amplify Fair Value Gap del día de hoy. Hoy estamos a ¿qué? Hoy estamos a martes 23, sí, el M23. Ahí está. Entonces el precio aquí lo genera, baja, ¿sí? Se toma la liquidez del bajo de hacia Londres y del mínimo que había creado a las 7:15 de la mañana, toma esa liquidez, ¿sí? Regresa, tiene reacción en ese imbalance, ¿sí? Y baja. Aquí baja fuertemente y me crea este otro imbalance. Hoy están fallando las. Interesante. Me crea este otro imbalance. Es un imbalance tipo CIVI que genera otra oportunidad, ¿sí? Esta oportunidad es bien interesante por todo lo que da, porque la acumulación que hizo para mí fue espantosamente extensa, ¿sí? Todo esto, todo este tiempo esperando un desplazamiento del precio, ¿sí? Este desplazamiento que a la final dio en la tarde. Sin embargo, si estamos atentos, entonces el precio, ¿qué hace? Vamos a mirar aquí en 15, vamos a mirarlo automático y vamos a ver el precio aquí, aquí en esta zona, ¿sí? En esta zona. ¿Qué hace? ¿Qué estaba reteniendo? Estaba reteniendo. Este imbalance retuvo mucho tiempo el precio, mira, mucho tiempo, ¿sí? Pero no fue capaz de ir el precio por a atravesar este eh, Fair Value Gap y el mínimo que teníamos de hacia Londres, tampoco fue capaz de superarlo nuevamente. El precio y retenía, rechazaba hasta que ya tuvo su desarrollo y llegó a la zona que necesitaba llegar, ¿sí? Ahora aquí en un minutillo lo que podemos ver es oportunidades, ¿sí? Aquí es donde uno empieza a mirar si hay o no hay oportunidades. Esta, por ejemplo, ¿sí? Cuando el precio llega a este imbalance es la primera oportunidad que el precio genera. Ahora, esta oportunidad, ¿hasta dónde debió de haber sido? Está acá, ¿sí?
Pues, ¿por qué? Porque fue lo que nos dio el precio, ¿sí? No es porque uno quiera, sino es lo que da el precio. Mira, aquí vamos a quitar el imán, vamos a dejarla como si la hubiéramos tomado en la base, ahí. Vamos a dejar su stop loss al 50% de esta mecha. Es el stop loss como más corto, el más eficiente debe haber sido sobre este alto, aquí. Entonces, cualquiera de los dos es stop loss, un stop loss interesante. Y el primero es acá. Entonces uno va y mide. Uy, es un 1 a 1.5. Ahí es donde uno decide si lo toma o no. Normalmente 1 a 1.5 es algo muy poco. Normalmente uno no va por eso, ¿cierto? Uno siempre busca al menos 1 a 3. O aquellos que quizás también tienen la buena, digamos que tienen una muy buena relación con la gestión y buscan 1 a 2. Sí, 1 a 2 es bueno, ¿sí? Entonces ahí en ese 1 a 2 no nos daba. Ahí no nos daba porque acuérdense que cuando tenemos el precio siempre debemos de buscar es la liquidez inmediata, ¿sí? ¿Cuál es la liquidez inmediata en este caso? El mínimo que había generado. Al menos cuando uno toma la operación, uno mide a esa liquidez inmediata que al menos haya un 1 a 2, ¿sí? Para uno decir, listo, venga, sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es liquidez inmediata, pero el precio, pues, en muchas oportunidades tiene la oportunidad de continuar, ¿sí? Cuando uno va muy bien con la dirección y el precio, pues, lo trabaja en el instante de tiempo que uno está, ¿sí? Entonces mira que el precio da un 1 a 5. Si de pronto uno lo tiene por acá está el 1 a 2, pero aquí ya sería trabajarlo a dónde, al 50% del imbalance de 15 minutos, ¿sí? Es este imbalance que tenemos marcado aquí, este, es de 15 minutos, al 50%. Es otra opción. ¿Que lo da? Sí, mira, lo da aquí varias veces. Y ahí ya hay un 1 a 2.1. Uno normalmente, ¿qué esperaría? O que hubiera esperado, que esto siguiera, ¿sí? Pero no, el precio se devuelve, mantiene ahí y queda, mira, desde que uno toma la operación, 9:52, mira, 11:24 y todavía sigue ahí donde tomó la operación, ¿sí? El precio sigue ahí. Esta es otra oportunidad de la misma operación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí es otra oportunidad de la misma operación. Uno podría aquí decir, listo, a ver, ¿será que aquí tiene rechazo? Se lleva este mínimo, pero retorna inmediatamente, no se lo llevó con cuerpo, esperar. Aquí viene, rechaza nuevamente en la misma zona, ¿sí? Se lleva este mínimo, sí, se lo llevó acá. ¿Acá qué pasó? Uy, se lo llevó por algo con cuerpo y regresó ¿a dónde? Aquí aquellos que de pronto ya tienen una picardía, que tienen mucha experiencia en el trading, ¿sí? Empiezan a ver este tipo de oportunidades. Mira, sí, esta oportunidad estaba bien, bien interesante y venían marcadas, ¿no? Dejémosla desde ahí como para no hacerla más hacia atrás. Ahí. ¿Qué hace uno? Vamos a ver si sí la da, vamos a ver. Si sí uno la puede, si hubiera tenido uno una correcta gestión aquí, perfecto. Y el stop loss era por encima. Este es el que, mira, esta es la vela que crea el imbalance, estar por encima de esta mecha, ¿sí? Debe estar por encima. ¿Qué tanto? Ahí es el interesante. Mire que si uno lo hubiera ajustado mucho como por ahí, esto es stop loss con esta mecha. Pero si lo hacen un poquito como por encima de este alto, da uno 10.11 puntos. Yo creo que uno debe tener más o menos unos 15 puntos, 13 puntos ahí hubiera estado bien. Uno dice, listo, venga, 13 puntos, arriesgo, qué sé yo, a un micro, $26 es, ¿sí? Arriesgo lo que sea ahí y aquí vengo por
También uno empieza a pensarla, venga, es un 1 a 1,77, ¿sí? A este mínimo. Si llegase el precio al menos hasta acá, uno diría, vale la pena porque es 1 a 2,52, ¿sí? ¿Qué es acá? Es el cierre del imbalance de 15 minutos en esta zona. Entonces uno coge y lo lleva, bueno, 1 a 2, vamos a mirar a 1 a 2, ok, de pronto es posible. Entonces entra, esa es una oportunidad. Otra oportunidad que estaba bien interesante, perdón, no la vi, ¿qué se me hizo? Así aquí está. Esta es otra oportunidad que yo marqué, era de aquí a acá, pero un momentico que quité el imán, era de acá a acá, desde acá, y ese ya era un inversion, ¿sí? Ahí ya es un inversion. Mira, ¿se lo ven? Cómo el precio funciona también en los inversion fair value gap. Míralo aquí. Una oportunidad, dos oportunidades. ¿A dónde debería de colocar yo mi stop loss? Mira, yo la coloco en el inicio del inversion y el stop loss. Como es esta vela el que lo genera, al menos debería de estar en el 50% de esta mecha, al menos 50% por ahí de esto. Ahora viene uno y lo lleva ¿a dónde? Al menos a este mínimo. Uno dice, ya. Aquí es donde uno busca ese tipo de oportunidades, una oportunidad que esté por encima del 1 a 3. ¿Sí? Son las que a mí me gustan y son las que yo busco, ¿sí? 1 a 3, venga, esto, y uno analiza esto cuando el precio va bajando, ¿por qué? Porque aquí tomo liquidez, entonces calcula de que va a regresar. ¿A dónde? Bien, vuelve. Otra vez me la da, vuelve, ¿sí? Ahí está. Y ya es una oportunidad de un 1 a 4,5, perfecto. Y si uno esta la toma, la deja, ¿sí? Pues se puede convertir ya en una oportunidad que te puede generar un 1 a 16, ¿sí? Es interesante y así uno puede desarrollar el trading. ¿Cuál es el tema de esta mañana? De lo que sucedió esta mañana. Esto es paciencia, no es nada más. Esto es paciencia. ¿Sí? Si no tenemos como tal la paciencia aquí con nosotros, esta acumulación, todo este trabajo del precio, esta alta resistencia que el precio genera acá en toda esta zona, ¿sí? Nos puede quemar cualquier cantidad de cuentas. ¿Listo? Cualquier cantidad de cuentas. Por eso el tema de esto es paciencia. Un momentico. Bueno, ahora vamos a marcar otro tema. Y es el el concepto del día de hoy. Vamos a marcarlo, 9:30 de la mañana. ¿Cómo se llama el concepto del día de hoy? Vamos a dejarlo de un color como rojo, un poquito más eh, vistoso. Ahí está. Este es el concepto del día de hoy. 9:30 de la mañana, 10:30 de la mañana se llama rango de apertura. ¿Sí? Opening range. Normalmente el precio en este intervalo de tiempo tiende a dejar el alto o el bajo de sucesión, ¿sí? De sucesión, sí, de la sesión. O sea, de la parte de la sesión no electrónica, sino el trading normalito. ¿Listo? Esto sería como Wise Liquidity. Vamos a dejarlo un poco más, ¿sí? Del trading habitual, ¿sí?
Normalmente entre 9:30, 10 de la mañana, el precio tiene dos temas. El precio es acelerado, ¿sí? Normalmente. Hoy no lo fue tanto, mire, hoy no lo fue tanto. Donde se presentó como tal, más que acelerado, tiene unos desplazamientos interesantes. El precio se vino a tener un buen desplazamiento, ¿sí? En la sesión se puede decir que parte del almuerzo y ya en la tarde, ¿sí? Ahí tuvo como tal este desplazamiento y ya aquí vuelve y acumula desde la 1:40, así que las sesiones importantes se acumularon, mira, ¿sí? Normalmente uno espera 1:40, 1:30 a 2 sesión de apertura de la tarde, y de 2 a 4:15 un buen movimiento. Mire esto, fue acumulativo. Lo mismo que uno espera, 9:30 a 10 apertura, y de 10 a 12 un buen movimiento y no fue acumulativo y se comportó así interesante. ¿Sí? Pero entonces acuérdese del rango de apertura, 9:30 a 10, uno lo debe de tener en cuenta, y ahí es donde se genera normalmente el alto, como en este caso, o el bajo, ¿sí? De toda la sesión habitual operativa, ¿sí? Normalmente. También algunas veces, o una gran mayoría de veces, hablando de gran mayoría es más del 50%, ¿sí? Más del 50% de las veces, el precio tiende a dejar también el alto y el bajo del día, ¿sí? Entre las 9:30 y las 10:30. No deja los dos, no, deja el alto o el bajo del día o de la sesión, para uno tenerla siempre en cuenta como referencia, como para uno poder mirar a ver qué es lo que está tradeando. Por eso, por eso, ese horario es bien interesante para las personas que tradeamos después de las 10:30. Que uno dice, ah, bueno, aquí ya hay un alto, aquí ya hay un bajo, tengo la posibilidad de que mi dirección siga bajista. ¿Por qué? Pues aquí ya viene un rechazo desde los máximos históricos, y pues el precio viene alcista y alcista y alcista. Es bueno que el precio también tenga su respiro, su retroceso en altas temporalidades, que es lo que quizás hizo, y pueda seguir haciendo algunas sesiones más. Bueno, ese es el concepto del día de hoy. Esto es repaso, acuérdense que esto es solo repaso, ¿sí? Normalmente Rafa opera este horario, ¿sí? 9:30, 10:30. ¿Listo? Normalmente Rafa opera 9:30, 10:30, hasta las 11 creo que él está en la pantalla. Todo esto es horario Nueva York. Bueno, compañeros, ¿alguna pregunta? Voy a parar hasta acá la grabación